El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Queridas hermanas, si recordáis, el Evangelio de ayer era el Evangelio de la viuda pobre. Si leísteis el Evangelio por la mañana, una pobre viuda que echa en el tesoro del templo, en el limosnero, lo único que tenía para vivir, 2 céntimos, que para nosotros nos puede resultar hasta ridículo. 2 céntimos, con eso no se compra nada. Es una cantidad pequeñísima, pero dice el Evangelio, era todo lo que tenía para vivir. O sea, ella echó en manos de Dios, porque lo que se echaba al templo era para Dios, para el culto, para los sacerdotes, para los pobres. Ha echado en manos de Dios toda su vida, no se ha guardado nada. Mientras que muchos echaban muchos billetes, y dice Jesús, esa viuda pobre ha echado más que todos esos ricos. ¿Por qué? Si ella ha echado una cosa que es ridícula, y los otros billetes, muchos miles. Y Jesús dice, porque ella ha echado toda su vida en manos de Dios. No se ha guardado nada, no tiene nada. Ha echado todo lo que tiene para vivir. Pues a continuación, allí mismo en la explanada del templo, es el Evangelio de hoy, resulta que algunos le hablan a Jesús de la grandeza del templo. Imaginaros, por ejemplo, imaginaros la Catedral de Sevilla, ¿no? Tan imponente, ¿verdad? Ahora no, porque hay tantos edificios, pero dicen las crónicas que cuando se venía desde Carmona, ya se cruzaba un poco la campiña, se veía toda una mole de piedra blanca preciosa, la catedral. Cuando se va a Roma se ve el Vaticano a lo lejos ya, la cúpula. Es decir, llamaba la atención por la grandeza, porque era un templo grande y bellísimo, de piedras y mármoles de primera calidad, las puertas de bronce, de oro también, la parte superior, etcétera. Entonces ellos estaban muy orgullosos, porque la ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios, y en la ciudad de Dios está en el centro de la ciudad el templo de Dios, sobre el monte Sión. Ellos tenían un orgullo, como muchos sienten orgullo, y además orgullo hasta orgullo humano, diríamos hasta pecaminoso, hasta de las cosas que son de Dios, de una hermandad, o de una medalla, o de algo que se le ha regalado a la Virgen, o una corona, mira qué cosa más, llena de perlas. Entonces se hace en esas cosas, digamos, de Dios, pues un ídolo. Y se considera que es algo, como es de Dios, grandísimo, que durará para siempre, y que tiene que servir para la fe del pueblo, ¿no? Y cuando Jesús escucha a esta gente, como habla del templo, Jesús dice una palabra que puede resultar chocante, porque te lo puedes esperar de cualquiera, por lo menos de los enemigos de la fe, pero hombre, del Hijo de Dios,
¿qué respuesta da? Que es chocante para estos oídos. Dice, ¿veis ese templo? Os aseguro que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, porque será destruido el templo. Vamos, que el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador que Dios envía, que tiene que, digamos, custodiar, cuidar las cosas de Dios, diga que la casa de Dios, Él dirá también en otro sitio, la casa de mi Padre es casa de oración. No hagáis de la casa del templo, de la casa de mi Padre, una cueva de bandidos, de demonios, de maldad y de pecado. Pues que Jesucristo diga, no quedará piedra sobre piedra. Imaginaros con qué oídos se escuchan. Seguramente con oídos de recelo y de incredulidad y de rechazo de Cristo. Mira este fantoche las cosas que nos dice. Pero ¿quién se ha creído que es? ¿Quién viene aquí a darnos lecciones de fe y de religiosidad y de presencia de Dios y de que va a destruir Dios el templo? ¿Cómo va a destruir Dios el templo? Oye, pues se destruyó. Jesucristo ya estaba hablando de la invasión romana en el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano mandó las tropas y el general Tito, que después sería emperador de Roma, invadió Jerusalén, la sitió, la rodeó y destruyó la ciudad una vez más. Y destruyó el templo. Algo terrible, porque el templo era para Israel la presencia de Dios. Terrible. Una crisis profunda, donde tú has puesto toda tu fe y tu esperanza durante toda tu vida, y ahora venga Dios y te lo tira al suelo, entras en una crisis negra que no sale nunca de ahí, ¿verdad? Ese es el contexto de este evangelio. Ellos se extrañan muchísimo. Esta palabra no es solamente para aquel tiempo. Esta palabra hoy se proclama para nosotros que estamos aquí o que nos ven por los medios, por YouTube y por donde sea, por la televisión, por lo que sea. Esta palabra habla de los que hoy estamos escuchando esta palabra y nos dice el Señor también como una advertencia de dónde ponemos nuestra fe. Y no la podemos poner en las cosas, aunque sean de Dios, en una medalla, en un paño, en un broche a la Virgen, en una corona, ni en una imagen, porque todo lo de este mundo llegará un día en que pasará. Todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Por eso es muy importante, hermanos, todo en nuestra vida que no esté construido en Jesucristo, no una fe devocional, que eso es como el viento, las hojas del otoño que se la lleva el viento. No una fe devocional, sino una fe enraizada en la palabra de Dios. Porque dice la palabra, el Evangelio, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice San Juan en su primera carta, que todo lo de este mundo pasará, mas el que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. La eternidad de la palabra. Pues todo aquel o aquella que su vida esté apoyada, enraizada, afincada, sostenida en la palabra de Dios y haga de su vida encarnación de la palabra, toda aquella que haga carne en su vida la palabra de Cristo, durará para siempre. Vendrán tempestades, vendrán tormentas, vendrán terremotos a tu vida y no te derrumbarán. No porque uno sea muy chulito, entendedme la expresión, ¿verdad? No porque uno se crea muy fuerte, porque fuerte no somos ninguno, solo Dios es mi fortaleza, dice el Salmo, sino porque mi vida la sostiene la palabra de Dios, que tiene poder de expulsar demonios, que tiene poder de crear la creación, que tiene poder. Por eso no nos desanimemos si vemos que en nuestro alrededor y en nuestro interior hay momentos o acontecimientos que derrumban lo que no sirve, aunque nos creamos que sean cosas de Dios. Pero si no está enraizada en la palabra y no estamos haciendo vida la palabra en nosotros, el Evangelio, eso no durará, ni ese ni esa durarán.
ni tú ni yo duraremos si nuestra vida no está sostenida en la palabra de Dios. Pidámosle al Señor tener esta solidez. Pongamos nuestra vida de tal manera en Jesucristo y alimentémonos cada día de Él, de su palabra, para que esa fortaleza, esa belleza que no pasa nunca, que es Dios y su amor en nosotros, ilumine a los demás, contagie a los demás, atraiga a los demás. Podríamos llenar al menos las iglesias si hiciéramos, como me decía una vez uno, y termino, cuando estaba en Paimogo en la romería, dice: padre, usted sabe que si pone un mostrador con cerveza viene más gente, ¿no? Y, pero hombre, estamos en la Eucaristía, hombre. Viene más gente, ¿para qué? Para llenar banco, ¿y para qué? Si no sirve para la fe de verdad, eso no dura. Pues eso también nos pasará a nosotros. Todo lo que no sea verdaderamente enraizado en nuestra vida y en la parroquia y en la iglesia, en el Evangelio, en la palabra de Dios, que se hace carne en nuestra vida, eso no durará. Y se ve, y se ve. Pues que Dios nos dé esta solidez, porque si no también nosotros pasaremos y seremos destruidos como el templo de Jerusalén. Y Dios nos ha hecho ser templo de su Espíritu. Amén. Pidamos al Señor